Ahora sí, ya se está grabando. Entonces, decía, aquí esta clase y la clase que viene vamos a ver dos temas que se relacionan, que tienen una relación. Hoy vamos a ver, digamos, la segunda parte de contratos administrativos. Hasta antes del parcial nosotros veíamos las consideraciones generales, la teoría general del contrato administrativo, ¿sí? Entonces, por lo general nunca alcanzamos con el tiempo para incluir las bolillas de contratos administrativos particulares en la primera parte. Nosotros, contratos administrativos hay muchos, juega también aquí la parte de atipicidad, la administración podría generar, codificar un contrato en particular, sí, un tipo de contrato específico y bueno, nada, si consigue como contratante, ¿sí? El contrato se da ley para las partes y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, siempre encontramos algunos instituciones que son más usuales. Y en la parte de contratos también vamos a encontrar algunos contratos, ¿sí? Que son contratos que habitualmente la administración eh, utiliza. ¿Sí? ¿Para qué? Para, como habíamos hablado en las primeras clases, para realizar la actividad que realiza la administración pública que va a llegar o va a tener como objetivo de alcanzar el interés general. Entonces, ¿qué necesita la obra pública para alcanzar el interés general, el bienestar general de la población, de los administrados? Bueno, va a necesitar hacer puentes carreteros, hacer rutas, hacer vías férreas, hacer aeropuertos, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar el transporte, tanto sea de persona, ¿sí? De esa manera la gente se articula e integra su vida con sus seres queridos, así también las personas articulan e integran sus actividades laborales, sus actividades comerciales, así las personas desarrollan su comercio, ¿sí? Porque no solamente los transportes integran personas, sino también integran actividades comerciales, ¿sí? Compramos una cosa en Mercado Libre, bueno, va a llegar a nuestro domicilio en los 3 4 días, o compramos un lote de mercadería importante para el desarrollo de la empresa que tenemos y compramos, no sé, un lote de computadoras, ese lote vendrá por un transporte público y de esa manera se va generando ese interés general, se va generando riqueza entre las personas, ¿sí? Eh, por ahí también el Estado, para mantener sus propias instalaciones, puede decidir en algún momento desprenderse de alguna obra o hacer esa obra y utilizar recursos de particulares que después el Estado le va a devolver o le va a pagar dándole la explotación comercial de la explotación comercial que genere esa obra, ¿sí? Eh, el Estado también, para realizar su actividad, por ahí va a desarrollar algunas prestaciones, unas prestaciones de servicio, y para el mantenimiento o para la prestación continua de esos servicios públicos va a necesitar recurrentemente determinados bienes materiales, ¿sí? Bienes materiales que por ahí se pueden comprar en algunos lugares específicos, pero por ahí los bienes son tan particulares que van a requerir de una determinada custodia, de un determinado almacenaje, van a requerir de una determinada forma y plazos de entrega, ¿sí? Eh, que van a alterar lo que nosotros conocemos que es el mero contrato de compra o de venta de un bien, ¿sí?
¿Todo esto para qué? Siempre vamos a caer en lo mismo. Todo esto para que la administración consiga, logre eso que se denomina el interés general. ¿Sí? Puntualmente, un ejemplo rápido: obras sanitarias, el servicio de alcantarillado y el servicio de agua y el servicio de desagües locales está prestado en la gran parte, por lo menos la mayor cantidad de clientes o de usuarios residenciales, ¿sí? Está alcanzado por empresas que son estatales. ¿Sí? En Buenos Aires tenemos Aguas y Saneamiento, sociedad anónima, que es una sociedad anónima solo integrada por el Estado. En gran parte de la provincia de Buenos Aires tenemos APSA, que son las iniciales de Aguas Bonaerense Sociedad Anónima, también una sociedad anónima estatal. Y en Mar del Plata particularmente tenemos Obra Sanitaria Mar del Plata Batán, que es una sociedad de Estado, del Estado municipal, ¿sí? Y nada, ha desarrollado redes de agua, estas empresas. En otras provincias encontramos algunas participaciones del sector privado en el desarrollo de estos servicios. ¿Sí? En su momento, en la década del 90, hubo una gran corriente de tercerización de servicios públicos, bajo la presidencia del doctor Menem, que privatizó en gran parte los servicios de electricidad, de gas y y, bueno, casi todos los servicios públicos, los servicios de agua también. Algunas empresas se volvieron a estatizar en la prestación de servicios. ¿Sí? Las primeras dos empresas que le nombré fueron en su momento de ejecución privada y luego volvieron a ser recobradas ya en la última década. Ahora, me fui un poquito y volvemos a lo que son los contratos administrativos. Decía que estas tres empresas recurrentemente van a necesitar en mayor o menor cantidad la provisión de ácido clorhídrico, que se conoce como cloro. Ahora, ¿lo va a comprar en bidones? ¿Lo va a comprar en alguna química? No, porque las cantidades realmente que van a necesitar son cantidades muy, muy grandes. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la situación con esos bienes? Uno puede ir a una química y comprar una cantidad determinada de cloro, o puede ir a algún proveedor más grande, mayor, o puede ser ir al industrial y nada, y comprar. Entonces comprará, se acordará la entrega y se acabó el asunto. La administración, como claramente también otras empresas de servicio, pero la administración pública en la prestación en estas tres empresas, seguro que va a realizar esta compra, pero a través de una forma diferente. ¿Sí? Porque no tiene que ver solamente con el acceso a la cosa que compra, sino en las condiciones accesorias que esas entregas se van a tener que generar. ¿Por qué digo esto? Porque ¿para qué sirve este ácido que les conté, el cloro? ¿Para qué sirve? Sirve para potabilizar el agua, en mayor o en menor medida. Mar del Plata no necesita un sistema de potabilización del agua porque tiene acceso a un buen acuífero, pero Buenos Aires toma agua de río, entonces ahí sí las cantidades son mayores. Mar del Plata tiene nada, un poco sí, de suerte por tener acceso a este acuífero, pero va a necesitar el cloro para inyectar a la cañería puntualmente para la desinfección de la cañería misma, ¿sí? Para que no se generen bacterias adentro de las cañerías. El recurso es de buena calidad. Ahora, imagínense en el transcurso de un año la cantidad de este líquido que va a tener que ser abastecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer cada una de estas empresas?
¿sí? En un mero contrato de compra-venta debería, nada, acordar con el vendedor y el vendedor lo entregará. En cambio, cuando hablamos de empresas o de servicios que tienen esta magnitud, van a necesitar que, primero, garantizarse que esa mercadería exista, que no tengan desabastecimiento, ¿sí? Habitualmente no hay desabastecimiento de esos bienes, pero una empresa que quiere comprar eh, 15.000 metros cúbicos de clavo, obviamente que tiene que encontrar un proveedor que le vaya preparando. Número dos, el almacenamiento, ¿sí? Si una empresa, insisto, como cualquiera de estas tres, van a comprar lo que necesiten al mes o lo que necesiten al año, van a tener un problema. ¿Por qué? Porque no van a tener a dónde almacenarlo. Un problema que se podría solucionar comprando o alquilando un edificio al mero efecto de que sea depósito. No hay mayor complicación, pero sí es una complicación. ¿Sí? Entonces, cuando nos pasan estas cuestiones, la figura de contrato de suministro le ayuda a la administración a llegar a ese interés general. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener como condición especial la entrega del bien, sino la prestación continua. ¿Sí? Y dentro de esa prestación continua, el particular, el contratista, la va a ayudar a la administración a resolver el problema del almacenamiento. ¿Sí? Y además también quizás a prestarle o generarle el abastecimiento del bien en determinadas condiciones que puedan llevar a resolver las cuestiones de anclaje de esa mercadería en el acceso a las instalaciones. ¿Sí? Es decir, que ya se lo entregue directamente establecido con alguna norma de preparación, de embalaje o de contenimiento, para que directamente entren en las bombas inyectoras de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Esto es un contrato de compraventa? No, ya cambia. Sí, ya cambia. Es un contrato, lo que se denomina que es uno de los contratos usuales que la administración realiza. Esto se denomina en el derecho administrativo contrato de suministro. Se tienen en cuenta las cuestiones que tienen que ver, bueno, con la entrega, como un contrato de compraventa, con el almacenaje. Se lo va a ir entregando a medida que la administración lo requiera. ¿Sí? Con la garantía de la provisión, creo que ya lo dije recién, ¿no? Con la provisión, con el almacenaje. Va a resolver el tema del faltante. Cuando el contratista se obliga a entregarle, la administración no puede pasar, no puede acontecer que la administración le requiera y el contratista le digo, no estoy entregando porque no tengo precio, porque no tengo mercadería, porque no tengo... No, ahí sería una falta grave del contratista, ¿sí? Que puede generar rescisión y eventualmente sanciones. ¿Sí? Entonces, la administración de alguna manera resuelve todos esos problemas. ¿Sí? La pregunta va a ser, bueno, ¿y el precio tiene que ver con esto? Bueno, puede ser, pero muchas veces en el contrato de suministro el precio es una cuestión determinante, por supuesto, pero no es la condición principal. No es la condición principal, porque por ahí las condiciones esenciales son, en todo contrato hay un pliego, perdón, una cotización del servicio, ¿no? Pero puede ser que lo central sea la provisión, es decir, que nosotros sí o sí tengamos cloro. Imagínense, si nos quedamos sin cloro en Mar del Plata, en AISA o en APSA, va a generarse un problema. ¿Sí? Que no haya precio es un problema menor
a no tener la mercadería. Estas empresas sí o sí tienen que tener disponible para en cada momento que se quiera, que se necesite, van a tener que tener sí o sí garantizada la provisión del bien. ¿Sí? Hay una experiencia, hay una ciudad bonaerense ahí por el norte de la provincia de Buenos Aires, Rojas de Oye, una empresa, una localidad relativamente chica. Tuvieron un caso entre el 2000 y 2005, ¿sí? Eh, de mala, sí, mala praxis. Acá no había, no se relaciona con la cuestión, con el contrato de suministro, pero sí se relaciona con qué puede pasar si un servicio público no tiene alguno de los elementos esenciales para la prestación del servicio. Aparentemente, bueno, no, aparentemente no. Pasó que bajaron los niveles de inyección de cloro en la red. ¿Sí? No está claro por qué pasó. Las malas lenguas dicen que hubo un cambio de administración y entró una administración con alguna idea de bajar el gusto a cloro que tenía el agua. ¿Sí? Eh, el problema está que si uno tiene si uno vive muy cerca de las estaciones inyectoras de cloro, bueno, va a sentir más el gusto que uno que vive un poco más lejos, ¿no? Porque el cloro tiene menos tiempo de dilución. La cuestión que bajaron los niveles de inyección, pero parece que se pasaron, ¿sí? ¿Y qué pasó? El hospital municipal empezó a recibir una cantidad no habitual de casos de gastroenterocolitis, y cuando alguien quiso reaccionar y dar la alarma, ya era muy tarde y tenía 5.000 casos de gastroenterocolitis en una localidad que tiene 25.000 habitantes. ¿Sí? Este, podemos decir que fue un caso normal, pero lo traigo en ejemplo, para ejemplificar qué puede pasar, ¿sí? Si un servicio público no tiene las cantidades, los elementos que necesitan para la prestación de servicio. ¿Sí? Obviamente el contrato de acá de suministro no tiene que ver, pero sí esto que les estoy contando. Con el contrato de suministro sí es una herramienta para que la administración resuelva este tipo de temas. ¿Sí? La disponibilidad del elemento que necesita. ¿Sí? Siempre contrato de suministro estamos hablando de contrato de compra de bienes muebles, por lo general consumibles. ¿Sí? Eh, estamos hablando entonces de condición esencial, puede ser la disponibilidad, la entrega, el almacenaje, la entrega fraccionada. ¿Sí? A partir de ahí, la administración, cuando realiza el diseño del contrato de suministro, va a establecer en el pliego de base de condiciones cuáles son las condiciones. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la provisión, pero no es esencial el tener el elemento, sino por ahí es resolver el tema de la disponibilidad. ¿Sí? Cambio el ejemplo. En vez de cloro, cuestión esencial para toda empresa de provisión, de servicio de provisión de agua, vamos a ver el caso de nuestra facultad, de nuestra universidad. Una de las cosas que más consume los entes públicos, ahora gracias a un poquito menos por el acceso a algunas nuevas tecnologías, a nuevas formas de encarar los procedimientos, pero por lo general lo que más se consume en el sector público es rema de papel. ¿Sí? ¿Por qué? Por expediente, porque se imprimen las cosas, porque van en el expediente camina de un sector a otro, se agrega que pase, que folio, que vista, se van consumiendo rema.
Entonces, por ahí, la administración todos los años, la administración de cada uno de los entes, por ahí puede decir, bueno, quiero resolver esta situación. No quiero estar mandando una vez por mes o no quiero hacer compras, tantas compras fraccionadas. Puede ser un contrato de suministro por todo el periodo por lo general es el año, ¿sí? Por todo el año, en esta época uno empieza ya a preparar, un tiempito antes, septiembre, octubre, empieza ya a preparar lo del año que viene. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a hacer una licitación para hacer la compra de resmas de hoja. ¿Cuánto vamos a necesitar? Calculamos que vamos a necesitar 10.000 resmas de hoja. ¿Sí? Pero puede ser que terminemos usando 8.000, o puede ser que terminemos usando 12.000, porque se hicieron más o menos expedientes, pues se usaron más y menos cosas. Entonces, no tengo determinado, pero sé que van a ser muchas. Entonces, ¿qué quiero resolver? La provisión. ¿Sí? De decir, bueno, llamo a quien participe y gane después de la licitación, llamo a Librería Conforti y en 2 días tengo que tener la cantidad de resmas que le pida acá. ¿Sí? Precio. Sea improbable determinar un precio, ¿sí? Si no se ve si son 8.000, si son 12.000. Entonces, o puede ser que quizás hasta no me importe mucho el precio. ¿Por qué? Porque la resma de hoja vale lo que vale, no es un elemento complicado para determinar. Entonces pueda determinar que el valor unitario va a ser un precio de mercado o va a ser entre 200 y 250 pesos. O puede ser que se establezca un precio máximo, es decir, no voy a pagar nunca, en ningún momento del año, más de 300 pesos por, eh, por resma. ¿Sí? Entonces se determina de esa forma, se mensure el precio, ¿sí? Y listo. Yo ya tengo resuelto, yo administración tengo resuelto. ¿Qué pasa si la resma vale 350? La administración no lo paga. Y el contrato no se ejecuta más. Ahí la administración comprará por caja chica, verá cómo hace, ¿sí? Pero, ¿ok? Se garantiza la provisión habitual de un servicio. ¿Es esencial? No, pues si el tipo no tiene, bueno, le compramos a otro, ¿sí? Eh, eh, quiero resolver, la administración quiere resolver, no quieren estar distrayendo al jefe diciendo, nos quedamos sin resma, tenemos que salir a comprar, no podemos despachar el expediente porque no tenemos resma, ¿sí? Es diferente el caso a la situación anterior. En la situación anterior, por ahí, necesitamos sí o sí que esté el producto, que esté embalado de una manera determinada, entregado con pautas claras, ¿sí? Y garantizado totalmente el producto. ¿Sí? Hay diferentes formas de diseñar los contratos de suministro. ¿Ok? Este es uno de los más usuales. Tenemos otros. Habíamos dicho, ¿qué situaciones habitualmente necesita la administración para llegar a ese bienestar general? Rutas carreteras o vías de ferrocarril o puentes con alcantarilla para que pasen el agua por abajo. ¿Cuál es el contrato que la administración va a utilizar? En estos casos, el contrato, digamos, de obra pública. El contrato de obra pública eh, no solamente tiene que ver con la construcción, puede ser también demolición, puede ser también remodelación. Eh, Le denominamos obra pública, pero muchas veces puede asociarse con, con otras cuestiones. ¿Sí? En este caso, el contrato de obra pública tiene que ver con la preparación. Es central en la obra la preparación de un proyecto, ¿sí? Con un proyecto de cuál es la obra, cuál es la remodelación, cuál es la refacción o cuáles son los modos de demolición que va a sufrir una determinada obra pública. ¿Sí? Acá tiene
mucha importancia lo que se denomina el proyecto. El proyecto va a estar contenido en lo que se denomina un PCB, un pliego de bases y condiciones, ¿sí? En donde ahí están desarrollados el proyecto, los planos y las diferentes etapas constructivas que va a tener esa obra pública. ¿Sí? Por estos contratos, entonces, insistimos, se desarrollan redes viales, redes de pavimento, redes de agua, redes de gas, rutas, determinados edificios, ¿sí? Una terminal de ómnibus, una terminal de trenes, un aeropuerto, ¿sí? Todos esos van, lo que se llama el contrato de obra pública, es la que viene a resolver estas necesidades de la administración. Hay una ley, la ley que tipifica este contrato es la ley 13.064, ¿sí? Es una ley realmente bien técnica, es extensa, alguna terminología quizás nos va a resultar un poquito extraña y más propia de ingenieros, ¿sí? Está bueno que le echen una mirada, un estudio, pero no se compliquen tanto cuando bucean mucho en el estudio de esta ley, ¿no? Yo les sugiero que tomen algún texto de derecho administrativo y vayan viendo cuáles son los sujetos de la obra pública, cuál es el objeto, el término, las diferentes condiciones. El rol que toma es realmente una institución muy importante, sobre todo porque el Estado ejerce más que ningún otro contrato esas prerrogativas que hablábamos en una de las últimas clases que tuvimos, ¿no? Ese poder, el ius variandi, la capacidad de sancionar que tiene la administración al contratista, ¿sí? al desarrollador de la obra, de interpretación y fiscalización de avances que tiene la vida de la obra, ¿sí? Entonces, bueno, el objeto del contrato, habíamos dicho que puede ser la construcción de una obra pública. No necesariamente tiene que referirse a un bien inmueble, puede ir sobre bienes inmuebles, sobre bienes muebles, hasta algunos objetos incorporables, digamos, como energía, como fluidos, ¿sí? También puede estar comprendida en lo que es el concepto de obra pública, ¿sí? En cuanto a los sujetos que participan del contrato de obra pública, bueno, claramente en todos los contratos administrativos vamos a encontrar por un lado la administración pública, ya sea esto en todos los contratos. Bueno, lo vimos cuando hablábamos de las condiciones generales de los contratos. Podemos encontrar la administración pública nacional, provincial, la municipal, entes descentralizados o administración centralizada, ¿sí? Bien. El término, los plazos de los contratos de obras públicas también están dados por el pliego de bases y condiciones, y por supuesto que en la relevancia de la obra va a estar atada también al plazo, pero por lo general no son
contratos que tengan un desarrollo breve, ¿sí? Por lo general las obras públicas tienen contratos extendidos, hablamos de 2 años, hablamos de 24 meses, hablamos de 36 meses, hablamos de 48 meses, de 60 meses, ¿sí? Por ahí pueden sufrir algunas suspensiones, aplazamientos también de plazo, porque ¿qué pasa? En estas extensiones de tiempo, y por lo general de obras que tienen una envergadura importante y que por lo general van a ser desarrolladas en vía pública o al aire libre, entonces por ende el factor climático va a generarse que haya un montón de días en que no va a poder haber avances de obra. Estamos hablando puntualmente cuando encontramos temporales o muchos días de lluvia, ¿sí? Por supuesto que en todos los plazos, en todas las obras se contempla, obra inclusive hasta privada también, cuántos son los días de lluvia. Se contempla que decir, bueno, el plazo de desarrollo es de 12 meses y se contempla que va a haber 30 días de lluvia. Porque, está determinado, estudiando el clima, más o menos cuántos días llueve en un año en una determinada localidad, pero bueno, puede ser que haya días más secos o que haya años que haya más días de lluvia, se denomina así, en los que no se puede avanzar. Entonces, eso puede dar fundamento a un aplazamiento de los plazos, ¿sí? Siempre esto se va a generarse a partir de el dictado de un acto administrativo que así lo determine, ¿no? El aplazamiento de plazo o el reconocimiento de días de lluvia. Bien. ¿Cuáles son los sistemas de pago? Claramente, esto es importante porque nos vamos a encontrar que nosotros, digamos, podemos comprar un bien y una vez que nos entregan la mercadería, nosotros cobramos, ¿no? Bueno, en la obra pública, también en la obra privada, es muy difícil encontrar un proveedor que te termine la obra y después vas a cobrar, ¿no? Entonces, también en los pliegos de base de condiciones está determinado cómo son las formas de pago, las modalidades de pago, ¿sí? Eh, y bueno, y va variando, ¿sí? Hay 2 o 3 grandes sistemas, ¿sí? Uno es el pago de contrato, se denomina así, por ajuste alzado, ¿sí? En este caso se contrata un trabajo exactamente definido por un precio total, ¿sí? Y puede tener estas características. En primer lugar, que tenga un precio fijo, ¿sí? Y que no puede revaluarse, ¿sí? Se determina un monto determinado y listo, ¿sí? No contemplemos, o por ahora no entremos en cuestiones de inflación, porque o hablando más técnicamente, en situaciones de mayores costos. Porque para este caso, puntualmente hay leyes que las afectan, ¿sí? Que las determinan. El precio es invariable, el precio en sí. Puede ser alcanzado si hay mayores costos y tener una evaluación, pero en sí el valor no tiene que ver con la depreciación, que tiene que ver con la inflación, con un tipo de indexación, sino con el valor determinado, ¿sí? Más allá que después te afecte o no el mayor costo, ¿sí? Eh, eh, y en otros casos que sí puede generarse
alguna modificación entre lo convenido entre las partes. ¿Sí? Bueno, para las obras menores son los que van a poder ser alcanzados por el primer tipo que les contaba, ¿no? Establecer un sistema de ajuste alzado donde el precio y el volumen de la obra sean invariables, ¿sí? Y para obras mayores más grandes, donde los factores de avance de obras pueden dar de diferentes situaciones, pueden generarse en lo que se denomina en el caso de contrato de ajuste alzado, de modalidad de ajuste alzado, con alguna relatividad para modificar esos valores. Otros sistemas es el contrato por precios unitarios. ¿Sí? Esto tiene que ver, y es un poco más acorde a lo que son las obras públicas de envergadura, porque ahí no se va a determinar el total de la obra, o como era el sistema anterior, con imposibilidad total de modificar ese precio o con algunas posibilidades de modificarse, pero por lo general sigue, digamos, la modalidad de no modificar precio. ¿Sí? Hay causas que van a fundamentar la modificación del precio. Estamos hablando del contrato por precios unitarios, una diferente modalidad. Este contrato por precio unitario va mensurando los diferentes ítems de obra que vamos a tener. Por ejemplo, sabemos cuánto sale el metro cúbico de hormigón y se determina así. Sabemos cuánto sale el metro cúbico, el día de trabajo de un oficial de albañilería. Sabemos cuánto sale el metro lineal de cañería. Sabemos cuánto sale el metro lineal de cables. ¿Sí? Entonces, se ajusta y el proveedor de obra, ¿sí? La empresa de ingeniería que realiza la obra, ofrece una oferta por estos valores de cada ítem, precios unitarios, y a partir de la cantidad que se utilice es lo que se va a determinar valorativamente. ¿Ok? Entonces, se denomina esto contrato por precio de unidades o por unidad de medida, que es la misma terminología. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. A ver, entonces, básicamente, estas son las grandes modalidades, ¿sí? Que tienen que ver con el pago eh, de los contratos. Nosotros también acá les hago una salvedad, por lo general las obras de derecho administrativo mixturan sobre todo con contratos administrativos, el sistema de adjudicación. Pasa que a mí me gusta hablarlo, y lo vamos a ver en una próxima clase. Yo les dije al inicio de la clase que se relaciona con el procedimiento de selección de contratistas o el sistema de adjudicación. ¿Por qué? Porque el sistema de adjudicación es similar para todos los contratos administrativos, ¿sí? Y hay particularidades, pero prefiero ver
por arriba la parte de contratos administrativos y luego enseñar y no incorporarla en este punto. Le hago esta salvedad porque en algunas obras van a encontrar juntos estos dos temas. Procedimiento de selección de contratistas o licitación pública y contrato administrativo, puntualmente algunos textos los desarrollan junto con eh, con este tema. ¿Sí? Bien, hay una serie de obligaciones para el contratista, ¿sí? Cumplir con los plazos mencionados. En algunas obras la obligación de ejecutarlo personalmente es determinante. Estamos hablando quizás de los contratos de obras artísticas. Ahí vamos a... la obligación muchas veces puede ser que la administración realice un concurso de ideas y de desarrollo y de confección de algún monumento, ¿sí? Y que por ahí sea relevante la autoría, ¿sí? Entonces, en estos casos, la obligación de ejecutarlo personalmente puede llegar a ser determinante. Todo esto está determinado, por supuesto, en el contrato en el pliego de bases, va a estar determinado el pliego de bases y condiciones. Un segundo. Obligaciones también del contratista a aceptar por las órdenes de servicio impartidas por los inspectores de obra, ¿sí? Designados por la administración, ¿sí? La obligación de aceptar las variaciones que pueden generarse en la ejecución de la obra misma, en el avance de la obra. Puede ser que se realicen algunas alteraciones en el diagrama de obra que el contratista va a tener que aceptar. Recuerden, esto se denomina ius variantis, y el ius variante no puede ser mayor al 20% de la extensión del contrato, en más o en menos. ¿Sí? Obligación de respetar los precios convenidos, por supuesto. ¿Sí? Son como las obligaciones más determinantes de contrato de obra pública, ¿sí? Por supuesto que también hay muchas obligaciones de cumplimiento para el contratista que tiene que ver con la elección del personal afectado a la obra, ¿sí? A las condiciones de trabajo, sobre todo con lo que tiene que ver con la seguridad e higiene. ¿Sí? Seguridad de cuidado, que hay toda una legislación tendiente a evitar los daños de los trabajadores de obra. ¿Sí? A su vez, el contratista, por supuesto, también va a tener derecho, por supuesto, a lo que tiene que ver con a cobrar el precio, a plantear rescisiones en los casos previstos, ¿sí? Derecho a que se le pague las variaciones de obras que hayan generado una prestación mayor de su contrato, ¿sí? En los casos de que hay causales de mayores costos, bueno, por supuesto que tiene derecho a plantearlo y a generar el procedimiento de determinación de mayores, de mayores costos. Esto está legislado, ¿sí? Hay toda una legislación sobre mayores costos, ¿sí?
que tiende al reconocimiento de las variaciones de precio que se haya generado en el desarrollo de la obra, ¿sí? Al desarrollo del pago de precio, al convenido, esto se va a ir dando a medida que el contratista vaya avanzando en las etapas de obra y se vaya generando lo que se denominan los certificados de pago. ¿Cómo es esto? La administración, a medida que esto está determinado en los plazos, en los pliegos de bases y condiciones, a medida que el contratista vaya avanzando en eh, en el avance de la obra y que vaya pasando de etapa en etapa, insisto, siempre va a haber que remitirse al pliego de bases y condiciones que va a estar claramente estipulado, a medida que va avanzando, el avance de etapa en etapa genera el derecho del contratista a cobrar esa etapa en la que avanzó. Para ello, el inspector de obra va a ir a certificar que terminó y que culminó una etapa, ¿sí? Esa etapa va a generar, luego de una serie de pautas a cumplir, la emisión de la administración de un certificado de pago de obra, ¿sí? Que va a tener un vencimiento y a partir de ese vencimiento el contratista podrá cobrarlo, ¿sí? El vencimiento es relativamente próximo, pero la particularidad de ese certificado de obra es que eh, el contratista va a poder negociarlo no ante la administración, porque eso va a ser un valor determinado que está determinado en el certificado, que la administración va a pagar sí o sí al vencimiento de, eh, de, de- de ese título, que es el certificado de obra. Pero ¿qué pasa? La administración también le da la posibilidad, indirectamente también se financia en unos cuantos días, de que la contratista vende ese certificado de obra a otra persona, ¿sí? A Soledad Prosa, por ejemplo, a Gastón Pesia, a Juan Piovani, que se lo va, ¿por qué? Porque a nosotros nos gusta un poquito la especulación, obviamente si el plazo, si el monto es de 100.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros le vamos a ofrecer, no sé, 97.000. ¿Por qué? Porque ese certificado de obra quizás venza, quizás no, pero surge el mismo certificado, vence el 15 de diciembre. De esa manera, quizás el contratista eh, se ponga líquido, es decir, reciba los fondos antes de lo que dice su certificado de obra, y Juan o solo yo nos ganemos unos pesitos por haber puesto líquida o satisfacer la liquidez del contratista antes del precio. Es como si fuera un título cartacio, como si fuera un cheque, una letra de cambio, ¿sí? Sirve para, yo sé que al vencimiento de ese certificado, la administración me va a depositar en la cuenta denunciada mi dinero, ¿sí? Puede pasar que el Estado no pague, sí, puede pasar. Bueno, también a partir de ahí correrán intereses, ¿no? Obviamente. Bien. Ahora bien, bueno, creo esto mayormente son las eh, mayores características del contrato de obra. La recepción. Como dijimos, bueno, el contratista va a ir avanzando en etapas, va a ir cobrando. Pero va a llegar un momento en que esa obra esté culminada, ¿sí? Entonces ahí entramos en lo que se denomina la recepción de obra, ¿sí? Que es la recepción por parte de quién, por parte de la administración, ¿sí? Es un derecho también del contratista a que cuando termina la obra, la administración la recibe, ¿sí?
Pero esto va a disparar algunas otras cosas, como por ejemplo la devolución de las garantías, de la fianza, de los fondos de reparo, que que el contratista ha tenido que brindarle a la administración. ¿Por qué? Porque la administración es exigente y por ley, cuando una empresa contrata con la administración, le tiene que dar una garantía de cumplimiento, ¿sí? Es decir, que va a cumplir con su contrato. Esas garantías de cumplimiento por lo general se dan por cauciones, por avales bancarios, por empresas de seguro, que si le pasa algo al contratista, ¿sí? Van a ser ejecutadas esas garantías, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto en la próxima semana cuando hablemos del sistema de adjudicación. Pero cuando la administración le entrega la obra, se denomina, entramos a ver la figura de la recepción de obra. Y vamos a encontrar que hay una recepción provisoria, ¿sí? Y otra que es la recepción definitiva, ¿sí? Entre una y otra, la diferencia entre una y otra es que la administración, cuando hace la recepción provisoria, el contratista no está definitivamente liberado, sino que corre lo que se denomina el plazo de garantía. El contratista sigue siendo responsable por la obra hasta que ocurra la recepción definitiva, ¿sí? Tiene como efecto esencial la recepción definitiva, fijar el plazo a partir de cuando va a empezar a correr esa garantía por obra. ¿Qué pasa? Podemos asociarlo como un periodo de prueba. La administración toma la obra y si hay algún defecto, el contratista debe resolverlo, ¿sí? Vamos a suponer que tomaron la obra, la administración tomó la obra. Vieron que muchas veces, sobre todo en la pavimentación, se da más que todo en las rutas, ¿no? Si en algún momento se cruza una ruta que ustedes la ven y dicen, esta ruta está terminada, van por el carril de ida y vuelta, o, por algún carril restringido y ven que del otro lado está el otro carril precioso, divino, pintadito. Bueno, ¿qué puede pasar? Cuando se encuentren con estas cosas, ustedes van ahora a identificar la situación de, epa, quizás acá la administración tiene la recepción provisoria, ¿sí? La está teniendo, la está evaluando, está viendo si hay algún agrietamiento, está viendo si hay alguna situación particular, ¿sí? Que haga que el contratista tenga que venir a resolverlo. Quizás la vaya ampliando, la vaya habilitando de a momentos sí, de a momentos no, ¿sí? Está viendo que esa obra no presente algún defecto, ¿sí? Por lo general, eso es un tiempo un determinado, está establecido en los pliegos de base de condiciones, cuánto tiempo va a generarse, va a tener la administración provisoriamente la obra, ¿sí? Esto puede ser a que quizás el contratista haga una entrega de la obra, pero tenga un corralón de maquinarias y de materias y de mercaderías, de materiales, quiero decir, para ir resolviendo en algún lugar muy cercano, ¿no? Para resolver rápidamente las vicisitudes que se presentan, ¿sí? Bueno, una vez que se vence el tiempo por el cual se produce, digamos,
se vence el tiempo de la recepción definitiva, pasa a generarse la recepción definitiva de obra. Creo que dije mal, ¿no? Una vez que culmine el plazo de la recepción provisoria, sigue la recepción definitiva. ¿Sí? Tiene que haber un acto explícito, de todas maneras, para que se tome la recepción definitiva de la obra. ¿Sí? Y ahí ya el contratista se abre de la obra. Se va de la obra, se va básicamente del frente de obra. Esto no quiere decir sino que puede haber vicios ocultos, puede haber algún otro tipo de vicio que después haya un mecanismo de resolución. ¿Sí? Pero ya digamos, la obra está definitivamente concluida y la administración la tenga definitivamente a la obra en su poder. ¿Sí? Bien. Quizás, nada, tengan presente con los contratos, digamos, los modos de extinción del contrato de obra, corre la misma suerte de los contratos generales que hemos visto, ahí no nos vamos a entender mayormente. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta ahora? Se me fueron, perdón. No, profe, ¿Alguna duda, Sole, Juan? yo no, profe. Buenísimo. Otro de los contratos tiene algo que ver con el contrato de obra pública, es la concesión de obra pública. La concesión de obra pública es, también hay una realización de una obra pública, ¿sí? También hay un contratista, un particular, por lo general son empresas, son organizaciones montadas en forma de empresas, de ingeniería, ¿sí? No quiero decir que exclusivamente lo sea, puede haber obras unipersonales, pero, o sea, prestadas por un contratista de manera unipersonal, pero son menores. Puede haber, como le dije más temprano, algunas obras artísticas que ahí sí puede ser prestado no por una empresa, sino por un artista en particular. ¿Sí? Pero mayormente la obra pública está llevada adelante por empresas de la ingeniería, básicamente. Y por lo general también organizadas bajo tipos societarios, ¿no? SA, SRL, aunque también puede ser un UTE o contratos o asociaciones de empresas, ¿sí? Pero no hay una limitante determinada, no hay que ver puntualmente los tipos de contratos. En la concesión de obra pública también tenemos, en el caso del desarrollo de una obra pública, con la particularidad de que la administración de alguna manera se financia. ¿Por qué? Porque terminada la obra pública, recepcionada definitivamente la obra pública, el contratista no se la va a entregar a la administración, sino se la va a quedar, pero no por cuestiones de responsabilidad o de garantía. Se la va a quedar para explotarla comercialmente. ¿Ok? Para explotarla comercialmente. Hay una cosa, no es lo mismo, pero el peaje de una general, los peajes uno los asocia con la realización de rutas. Es muy difícil que una empresa privada pueda tomar la espalda como para hacer una ruta. Es muy difícil, pero eh, podría realizarse. Es muy difícil por lo costoso, ¿no? Es muy difícil solventar
o encontrar una empresa que pueda solventar una ruta carretera. Los peajes por lo general están vinculados al mantenimiento de la traza carretera, al mantenimiento de banquinas, ¿sí? A la asignación de determinados espacios, esparcimiento, baños, vestuarios, que pueda haber en determinados puntos de la carretera, de la ruta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación? Puede ser que las empresas realicen una obra, ¿sí? Y el Estado, en vez de pagarle, le dé la explotación comercial de esa obra que realizó, ¿sí? Para que se cobre de esa, para que se cobre el precio de esa explotación comercial, ¿sí? Puede ser también que sea parcial, o sea, es decir, que el Estado, en vez de pagarle el 100% de los labores realizados, le pague un 80% y le dé la concesión de obra para cobrarse ese 20%. Puede ser que esté así establecido, puede ser que no, que el Estado, en su proyecto de obra y en su mentalidad, sepa que valorativamente tiene que cubrir un costo de, no sé, de 100 millones de pesos en una obra. Nada, dice, bueno, mejor pago 90 millones de pesos y le hago poner 10 millones de pesos que lo ponga el contratista y después que se quede 2 años con la explotación de la obra, ¿sí? Básicamente esta es la particularidad de la concesión de obra pública. eh, eh, la duración de la concesión de la obra está siempre determinada, no es que queda abierta hasta que cubra el costo tanto, no. Es con una cantidad determinada de años, ¿sí? Eh, Perdón, doctor. sí, ¿Y de la concesión también está en el pliego, las bases, y dice todo esto? sí, esto que sí, claro. En todo el pliego de base de... ¿Viste cuando, no sé, capaz que tuviste oportunidad de que un albañil te vaya a trabajar a tu casa? Un plomero, un gasista, y vos le decís, dame el presupuesto. Pasame y el tipo te escribe todo, bueno. eh, lo mismo es el pliego de base, es tu pliego de base de condiciones. Mientras cuento esto, estoy pensando si me escucha alguien, no sé, alguien que hace 1000 años da derecho administrativo sí, o si me escucha, qué sé yo, Dromio, Balbino, creo que me pega un tujes. Pero bueno, groseramente esa es la condición. El pliego de base de condiciones en los contratos de obra pública son expediente y expediente. Incluye planos, es una obra técnica muy grande, planos, los materiales, las condiciones de seguridad e higiene, todo está determinado ahí. Y no te podés apartar un centímetro de ahí. De todos los contratos, contrato de obra pública, contrato de suministro, contrato de concesión de obra, contrato, todo. La mayoría de los contratos tenés el pliego de base de condiciones, ¿sí? Y las normas en que se aplican estos contratos, ¿sí? Por lo general forman parte del pliego de base de condiciones. Te dicen si tenés que estar inscripto, la condición frente al IVA que tenés que tener, todo, digamos, todo. Es muy, muy extenso, ¿sí? Mientras más complejo el contrato, más denso es el contrato, el pliego de base y condiciones. Es más, yo fui algunos cuantos años director de un ente descentralizado, hacíamos obra pública, y una de las sorpresas que tenía las primeras veces que firmé el contrato de obra pública o que me tocaba participar es lo sencillo que son los contratos de obra pública.
Los contratos de obra pública, hay contratos de obra pública que he firmado que tenían 12 artículos. Cuando lo vi dije, epa, ¿qué pasa acá? Y entonces lo empezás a leer y te das cuenta. Remiten todo al pliego de bases y condiciones. ¿Sí? Claro. Plazo de oración, entrega, condiciones, se remite al pliego de bases y condiciones de foja tal que está en el pliego, en este expediente. ¿Sí? El pliego de bases y condiciones es central en las obras, ¿sí? En todo tipo, en todas las contrataciones que realiza el Estado, ¿sí? La administración pública. Bueno, me quedaba algo de concesión. Básicamente estas cuestiones después tienen es un contrato paralelo al de la obra pública, ¿sí? La particularidad es esta, ¿sí? Que la administración indirectamente se financia y el contratista tiene un perfil comercial en el desarrollo de la obra. ¿Okay? Si tiene una buena idea de negocios, será mucho más redituable para su desarrollo, ¿sí? Bien. Muy bien. Estos son los contratos usuales de la administración pública. Hay otros contratos más, contratos de cesión de bienes, vienen enfrente en la plaza de enfrente de nuestra facultad. Hay una calecita, ahí eso es un contrato de cesión de uso. En otros casos se ceden bienes del dominio público al dominio privado. Básicamente es donde el Estado otorga espacios a los particulares o a las empresas para explotación de servicios, para mejora de instalaciones, para embellecimientos. ¿Sí? Tiene que ver un poco con eso. Hay una serie de normativas extensas que van regulando las diferentes situaciones que se van a tener en cuenta. Tengan una leidita a estos datos, básicamente tienen que ver con eso. Alguna cesión de espacios se pueden dar, el Estado lo puede dar de manera precaria. Cuando hablan de algún uso que la administración otorga de manera precaria, ya sea un uso de espacio o un uso de derecho, precario no quiere decir que no es un término despectivo que cuando se usa en el derecho administrativo, para nada. Precario lo que quiere decir es que la administración puede suspender la entrega de ese uso, ya sea de bienes, ya sea del uso de derechos, sin que haya ningún tipo de consecuencia. ¿Sí? Se entiende que es precario el otorgamiento. Usarlo, ganar dinero, hacerlo empresa. Escuchando por acá. Cuando la administración te lo revoca, no hay ninguna indemnización que vaya contra la administración, tenga que pagar la administración. Un caso que tengo presente, también hace algunos cuantos años atrás, 10 años atrás, por algunas particularidades, la provincia le cede una unidad fiscal en un balneario que está ahí en La Perla, y la Costa. Perdón, hay un micrófono abierto, no sé si lo pueden sacar. Esa unidad fiscal, ese balneario pasó de jurisdicción de provincia al municipio. Por ende, y pasaba eso porque se vencía el concesionario que lo estaba utilizando. La cuestión que entre una y otra cosa de procedimientos, de demora, a la administración municipal lo termina
recibiendo de septiembre, ¿sí? No había tiempo para realizar una licitación, para encontrar un nuevo concesionario. Entonces la administración, ¿qué necesitó? O sea, el funcionario ante qué opciones estaba. Entre dejar que esas instalaciones estén abandonadas, había unas instalaciones, unos edificios y ventas de sombra, dejar que esté abandonada, vestuarios, ¿sí? Dejar que esté abandonado o otorgar a alguien para que precariamente lo utilice, ¿sí? Quizás para que las instalaciones no se arruinen, para que no haya vandalismo. Entonces la administración municipal ahí decidió dárselo a unas personas a, un, a una asociación de jubilados. Entonces hubo una serie de jubilados que tomaron que está constituida en ONG, que explotaron durante esa temporada la prestación de esos servicios, se ganaron unos pesos para la ONG y en marzo le devolvieron se venció el otorgamiento que le daban y nada, lo devolvieron. Precario es eso, ¿sí? Que así como la administración te lo da, te lo puede quitar. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, niños, hasta ahora? ¿No? Bueno, ¿Sole, alguna duda? No, Muy bien, bueno, nada, les mando un saludo y nos estamos viendo el martes que viene, no el lunes, el martes, ¿ok? consulta, ¿va a ser ahora los martes o No, me anoté en porque un los chicos? curso de 2 semanitas de duración, así que, Perfecto. porque Ah, tenemos martes, los martes está asignado como está clase, nosotros, asignado, pero el programa, como decía, lunes y jueves, por lo menos para quedar con los chicos y sepan los compañeros que también va a ser los martes. sí, sí. Por eso ahora yo voy a publicar en el campus, me voy a poner un día a disposición para nada, que miren esta clasecita y me voy a poner un día a disposición para evacuar para un espacio mínimo de preguntas, ¿no? A los cuales, por supuesto, ustedes dos no están obligados a concurrir porque nada, pero si quieren. Perfecto, ¿Ok? bueno, muchas gracias, profesor. Un saludo grande. Muchas Bueno, gracias. adiós. Nos Chau, vemos. chau. Gracias. Chau.